La profecía de las 70 semanas, parte 1. En el último video vimos que nos encontramos en la última generación que se narra en Mateo 24, generación que tiene como límite el periodo 2026-2027 según el calendario lunar. Ahora bien, pasemos a analizar el segundo pasaje clave para corroborar lo maravilloso que son las profecías y para entender en qué tiempo estamos. Y este pasaje es la profecía de las 70 semanas descritas en el libro de Daniel, capítulo 9, del verso 24 al 27, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Considero que esta profecía la conocemos muchos, ya que ha sido una de las profecías más divulgadas. Y hay dos posturas principalmente que enseñan el inicio de esta última semana, es decir, los últimos 7 años. Y una es que esta semana da inicio cuando la iglesia es arrebatada, y a partir de allí se desatan los sellos, es decir, que la iglesia no estará presente cuando se abra el primer sello. Y estos argumentan que este sello representa al antimesías en su faceta de paz. Por lo tanto, dicen, la iglesia no verá al Mesías. De ahí comienza este último periodo, y en parte, solo en parte, es correcto, ya que es verdad que la semana 70, la última semana, se abre o inicia cuando se abre el primer sello, como lo veremos a continuación. Pero la iglesia no será arrebatada en ese periodo, ya que, como lo vimos en el video anterior, la iglesia no pasará la ira, y esto sucede en el sexto y séptimo sello, pero sí pasará el principio de dolores. Y si hacemos un comparativo entre Apocalipsis 6 en los primeros 5 sellos y Mateo 24 del 7 al 15, que narra los principios o el principio de dolores, es exactamente lo mismo. Es decir, el principio de dolores son los 6 primeros sellos, como lo veremos con mayor detalle en videos futuros. Y solo por mencionar algo, en Mateo 24:7 narra: porque se levantará nación contra nación, que es el segundo sello, y reino contra reino, que es el cuarto sello, y habrá pestes, que es el primero, y habrá hambres, que es el tercer sello. Y todo esto se manifestará con mayor intensidad en el cuarto sello. Entonces, aquí vemos que el principio de dolores son los primeros sellos, y la iglesia sí formará parte de todo esto. Y la segunda postura es que la última semana, es decir, los últimos 7 años, se iniciarán cuando se abre el séptimo sello. Sin embargo, esto también es un error,
ya que, como lo vamos a analizar, los 4 jinetes son parte de las 70 semanas. Ahora bien, de acuerdo con la fecha en que nos encontramos y dado el calendario que ya vimos, entonces, de acuerdo con esto, podríamos considerar que ya nos encontramos en la última semana de las 70 semanas de la profecía. Pero, ¿por qué se dice esto? Bueno, como lo hemos dicho, solo la Biblia nos tiene que dar las respuestas. Y el texto que une este evento, es decir, esta última semana, con los tiempos actuales, está en Zacarías 1, en el verso 8 y el 12, los cuales dicen: Y vi de noche, y aquí un varón cabalgaba sobre un caballo bermejo, el cual estaba entre los mirtos de la hondada, y detrás de él había caballos bermejos, alazanos y blancos. Entonces el ángel del Señor tomó la palabra y dijo: Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no te compadecerás de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado airado estos 70 años? Aquí se mencionan dos cosas. Una, están los jinetes, los caballos, que como bien sabemos son los mismos caballos que se encuentran en el libro de Apocalipsis cuando se abren los 4 primeros sellos. Y la frase: has estado airado estos 70 años. Entonces, no podemos negar que los caballos que se mencionan aquí en este pasaje de Zacarías se encuentran dentro de las 70 semanas, sino que nos confirma que esto es parte, por lo visto en Apocalipsis 6, que se encuentra en la última semana. Y esto lo podemos corroborar si leemos Apocalipsis 6 del 2 al 8, que justamente son los colores de los caballos que salen en ese texto. Entonces, primero salen estos 4 jinetes y sus respectivos caballos, y esto son antes de la frase has estado airado, lo que indica que después de estos jinetes, y más específico en el 6º sello, viene la ira, donde en Apocalipsis 6:17 dice al respecto: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, los jinetes de Apocalipsis 6 indican el inicio de la última semana, la semana 70 de Daniel y Jeremías 25. De acuerdo al texto de Daniel 9, del 24 al 27, podríamos considerar que hay 3 divisiones en estas 70 semanas, las cuales se identifican de la siguiente manera: 62 semanas, 7 semanas y la última semana, donde se nos ha enseñado que las primeras 69 semanas ya tuvieron su cumplimiento y se cree que ya no tendrán un impacto en el futuro, y por lo tanto solo queda por cumplirse la última semana. Y por supuesto, no lo vamos a negar, ya que se cumplió a la perfección. Y como vemos por la historia, fue aproximadamente en el año 457 antes de la era común que el rey de Persia, Artajerjes, dio la orden a Nehemías para reconstruir la ciudad de Jerusalén, y esto lo podemos ver en el libro de Nehemías, capítulo 2, del 1 al 8. Entonces, sin embargo, no podemos limitar las profecías, y como lo vamos a demostrar, estas 70 semanas tienen un doble cumplimiento, y este doble cumplimiento se necesita completar
pero ahora de acuerdo a los tiempos finales, ya que este complemento se dará justo en el fin de la era. Como lo vimos en Zacarías, donde dice: ¿Hasta cuándo no te compadecerás de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado airado estos 70 años? Pero veamos el verso 25 del capítulo 9 de Daniel, que dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Como podemos ver, estas 62 y 7 semanas funcionan juntas, ya que, como dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, donde también en dicha orden dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, el tiempo de angustia para Jacob. Es decir, que desde que sale la orden hasta que se vuelva a edificar la plaza y el muro, se estarán cumpliendo estas 69 semanas. Podemos ver también que en el verso 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí podemos ver dos etapas que surgen de la frase y después de las 62 semanas, para darle el doble cumplimiento a esta profecía y su complemento. Es decir, hay dos etapas de tiempo diferentes. La primera, donde dice: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y aquí se encuentra el primer cumplimiento, no hay duda. Y para el complemento de esta profecía, la segunda etapa viene a partir de la frase: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Pero ¿cómo sabremos el tiempo que durará este pueblo o cuándo será su fin? Ya que dice: y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, es en el capítulo 2 precisamente de Daniel donde el Señor nos muestra en qué momento llegará a su fin. Y dice Daniel 2, 44-45: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Entonces su fin llegará cuando la piedra cortada no con mano desmenuce este imperio. Entonces, esta segunda etapa tiene un doble cumplimiento hasta el fin de esta era, así como lo muestra la historia, la cual vamos a corroborar. Entonces, hemos visto brevemente que esta profecía tendrá un doble cumplimiento y, siguiendo con la línea de tiempo expuesta, es decir, con el calendario lunar, realizaremos los cálculos necesarios en las 70 semanas. Y todos sabemos que cuando se dice semanas no se refiere a semanas de días, sino a semanas de años. Entonces tenemos la siguiente tabla, que serían 70 semanas, el total por 7 años nos daría un total de 490 años. Una semana por 7 años son 7 años. 7 semanas por 7 años nos da 49 años. Y por último tenemos 62 semanas por 7 años, serían 434 años. Y ahí tenemos su equivalencia.
Entonces, tenemos que estas 70 semanas equivalen a 490 años que, de acuerdo con la línea de tiempo que hemos venido viendo con base al calendario lunar, el cual representa tiempos difíciles, como lo vimos en el video anterior, son 490 años lunares. Ahora, para saber la equivalencia al año gregoriano, el que rige actualmente para muchos, y con respecto a este saber en qué tiempo nos encontramos, hagamos la conversión de estos 490 años lunares a años gregorianos y aterricémoslo en las fechas de este calendario para corroborar si tiene o no un doble cumplimiento y su complemento. Entonces, tenemos la siguiente tabla. En la primer columna tenemos los periodos, que son divididos en 3 de las 70 semanas, el cual está en la primera fila. En la segunda columna tenemos la conversión del total de años por el total de días del calendario lunar, y en la tercera columna tendríamos el total de días de la operación anterior entre el total de días del calendario gregoriano para saber así el año que corresponde a cada periodo. Entonces, las 70 semanas, que como bien vimos tienen un total de 490 años, lo tendríamos que multiplicar por 354 días que tiene el año lunar, y tenemos un total de 173.460 días. Y para pasarlo al año gregoriano, este total lo tendríamos que dividir entre 365.25 días del año gregoriano, y nos da como resultado 474.9 años. Ahora hagamos lo mismo con las tres divisiones de estas 70 semanas. Sabemos que el periodo de 62 semanas equivalen a 434 años. Por 354 días del año lunar son 153.636 días, que divididos entre 365.25 días nos da un total de 420.63 años. En las 7 semanas es un total de 49 años por 354 días nos da 17.346 días, que divididos entre 365.25 días tenemos 47.49 años. Y en la última semana, es decir, los últimos 7 años, por 354 días, nos da 2.478 días. Y divididos entre 365.25 días, tenemos 6.78 años. Entonces, para resumirlo, tenemos la siguiente tabla de equivalencias de años lunares a años gregorianos. Es decir, en las 70 semanas, en años lunares son 490 y en el año gregoriano son 474.9 años. 62 semanas, 434 años lunares, son 420.63 años gregorianos. 7 semanas, 49 años, son 47.49 años gregorianos. Y una semana, 7 años, es igual a 6.78 años. Ok. Teniendo ya la conversión de dichas semanas de año lunar a año gregoriano y sus equivalencias, deberíamos colocar el término de esta última semana en el periodo 2026 de acuerdo a la generación de 80 años, cuyo límite tiene 2026-2027, es un periodo aproximado. Entonces, según esta línea de tiempo, a esta fecha le tendríamos que restar estos años. Es decir,
al último año de la última generación para demostrar el doble cumplimiento de esta profecía. Entonces tenemos la siguiente tabla, donde en la primera columna se encuentran los periodos de estas 70 semanas. En la segunda columna tenemos la operación, es decir, la resta que se le tendría que hacer al límite de la generación de 80 años, el cual es 2026, y así restarle sucesivamente los años que nos dio en los cálculos anteriores. Y en la tercera columna tenemos el año del cumplimiento, es decir, ya el resultado de esta diferencia. Entonces, tenemos que la última semana, si hacemos la resta, que es 2026 menos 6.78 años del calendario gregoriano, tenemos como cumplimiento, como inicio de esta última semana, 2019. De este 2019 le tendríamos que restar las 7 semanas, que nos dio un total de 47.49 años y nos da la fecha de 1971. A este 1971 le restamos las 62 semanas restantes y tenemos 1971 menos 420 nos da el año de 1551. Ahora bien, ¿acaso sucedió algo relevante en estas fechas? Veamos lo que dice la historia y lo fascinante que es ver el cumplimiento de la profecía. Pero vayamos desde el principio. 1551. La confirmación del pacto. Sabemos por el libro de Daniel y Apocalipsis que el Imperio Romano es la última bestia que se narra. Por lo tanto, este imperio será el pueblo de un príncipe que ha de venir, la cual dice en Daniel 7:19: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y a las sobras hollaba con sus pies. Veamos solo como una pequeña introducción para traer a la memoria un poco de historia y lo que ha estado haciendo dicho imperio. Fue en esta época, en el siglo XVI, cuando, según el sitio oficial Vatican.va, en el documento Congregación para la Doctrina de la Fe para promover y custodiar la fe del Santo Oficio, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que menciona que cuando se hace la instauración de la Inquisición romana con su carácter universal, explícitamente declarado en su denominación propia, significaba por tanto una centralización en Roma, sede del papado, de todos los asuntos de herejía a principios de 1550 de la Sacra Romana y Universal Inquisición, la cual constituyó uno de los primeros actos de gobierno de Julio III. El Papa dispuso que debería ocuparse especialmente de la vida religiosa en Italia, donde se advertía aún la presencia de muchos herejes, y subrayó que el organismo constituía para todos los países cristianos, es decir, católicos, la autoridad central competente para proceder jurídicamente en defensa de la fe verdadera. El pontífice hizo lo necesario para que el 15 de febrero de 1551 fuese emanada la Constitución Licet ad Diversis, en la que condenaba la intención de las autoridades civiles de algunos estados de intervenir en los procesos contra los herejes, que, como bien sabemos, esto fue una reprimenda por la Reforma Protestante que se originó con Martín Lutero.
Y con esto, el papado, según sus propias fuentes, centralizaba su poder en Roma y tuvo la autoridad de eliminar la intervención de algunas autoridades para proceder en contra de los cristianos. Es decir, cualquier defensa jurídica a favor de los cristianos quedaba anulada. O sea, con cristianos quiero decir protestantes, quedaba anulada. Fue también en 1551 que se llevó a cabo la segunda sesión del Concilio de Trento, que fue un concilio ecuménico. Esto es una reunión de los principales cargos de la Iglesia para tratar temas eclesiásticos, convocado por el Papa y que repercutía a todo el mundo cristiano o protestante. Concretamente lo convocó el Papa en turno, Paolo III, no solo para responder a la reforma protestante, sino también para fijar el dogma católico tras la degradación y crisis que había llegado la Iglesia Católica en el siglo XVI. Ahora bien, retrocedamos un poquito. 1534. Ignacio de Loyola, que participó en dicho concilio posteriormente, fundaba la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Y más tarde, el Papa en turno, Paolo III, también llamado Alejandro Farnese, en 1545 aprobó dicha compañía para llevar a cabo la Contrarreforma, teniendo como enemigo al protestantismo, imponiendo así lo que vimos en el anterior párrafo, la Inquisición romana. Acordémonos de lo que dijo Juan en Apocalipsis 12:17b. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Tengamos presente este tema, ya que este tema lo trataremos con mayor profundidad en próximos videos. En dicho concilio, el Concilio de Trento, según el sitio que dejo en el correspondiente al primer párrafo, se llevó a cabo en octubre de 1551 y se promulgó un decreto sobre el sacramento de la Eucaristía en 8 capítulos y 11 cánones y un decreto sobre la reforma en 8 capítulos respecto a la supervisión que habían de ejercer los obispos y sobre la jurisdicción episcopal. Después de esa fecha se llevó a cabo la aplicación de dichos decretos. Pero, ¿qué es un decreto? Según el sitio web que pongo también en el segundo párrafo, dice: un decreto, en latín decretum, del verbo decerno, yo juzgo, en sentido general, es una orden o ley hecha por una autoridad superior para la dirección de otros. En uso eclesiástico tiene varios significados. Cualquier bula papal, breve o motu propio es un decreto en la medida en que estos documentos son actos legislativos del Santo Padre. Bueno, nos podríamos preguntar qué de malo tiene o qué de importante tiene la Eucaristía o el decreto que se hizo en ese momento. Si ya sea que uno sea católico o uno sea protestante, es muy probable que no le encontremos nada de malo. Sin embargo, veamos su significado. Y menciono el testimonio de Alberto Rivera, que fue un ex jesuita. Y digo fue porque, según sus amigos más cercanos, fue envenenado por empezar a divulgar muchos secretos de esta organización. Y en su libro Cortinas de Humo, Chic Publication, reproducido con permiso, y aquí está la imagen de su libro en
en la pantalla, que dice: hay cristianos que están conscientes de lo que está sucediendo, pero muchos creen que todo está bien. Todos se aman, los cristianos, los mormones, los judíos, los testigos de Jehová, los musulmanes, todos sirven al mismo Dios, pero en diferentes formas. Si yo preguntara, ¿puede usted participar con los católicos en la Cena del Señor? Ellos responderían, ¿por qué no? Veamos si hay diferencias entre la misa y la Cena del Señor. Pero antes de seguir adelante, permítanme explicar que al pan o galleta que se usa en la misa la llaman hostia. Cuando en la misa la hostia es consagrada y ofrecida como sacrificio, se convierte en la Eucaristía. Trataré de explicar en forma sencilla aquello que constituye una de las grandes fuerzas motivadoras de la institución católica romana. Es la Eucaristía. En sus leyes canónicas, la institución católica romana declara: si alguno negara que el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente el Cristo entero, están contenidos verdadera, real y sustancialmente en el sacramento de la Sagrada Eucaristía, y dijera que Él está allí solo como signo o figura, que sea anatema. Anatema significa condenado o estar bajo maldición. Si alguno dijera que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, no debe ser adorado en el santo sacramento de la Eucaristía y que Él no debe ser presentado públicamente para ser adorado y los que le adoran son idólatras, que sea anatema, según Juan Pablo. En ese momento, el sacerdote camina sosteniendo la galleta en alto en la custodia, que luce como un sol resplandeciente, y la gente se acerca, la besa y la adora. Si algún protestante dijera eso es idolatría, ese protestante será anatema. Para resumir, la institución católica romana enseña que usted debe creer que el pan u hostia consagrada en la misa realmente se convierte en Jesucristo y se le debe adorar como Dios Todopoderoso. Por esta razón, en 1554, un sacerdote en Escocia podía pararse con la Eucaristía en la mano delante de una familia cristiana que estaba atada a postes con ramas secas hasta la cintura. Él sostenía ese pedazo de pan delante de ellos y preguntaba si lo que tenía en la mano era realmente el cuerpo, sangre y deidad de Jesucristo. Cuando decían, no, es solo un símbolo, el ayudante del sacerdote acercaba su antorcha encendida a las ramas y quemaba a aquellos que creían en la Biblia. Mientras las víctimas daban gritos de agonía, el sacerdote sostenía en alto su crucifijo y decía, todo es para la gloria de Dios. Hoy en día se sostiene firmemente con la misma fuerza con que se sostuvo en la Edad Media, que cualquiera que ridiculice la hostia o diga que solo representa a Cristo es condenado. El Concilio Vaticano II lo reafirmó. El Papa Juan XXIII dijo: acepto completamente todo lo que se decidió y declaró en el Concilio de Trento. Y vemos la imagen en su pantalla y termina diciendo Alberto Rivera: amados hermanos, esa ley canónica está vigente hasta el día de hoy. Por eso es de vital importancia entender lo que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto nos indica que desde el inicio del cautiverio, inicio de las 70 semanas, hay alguien que ha estado en acción actuando de manera insolente contra el pacto, como lo veremos a continuación. Y me temo que a partir de esa fecha la costumbre de la cena se ha distorsionado, sobre todo para el pueblo protestante, no se diga para el pueblo católico, porque eso es evidente. Tanto que cada comunidad cristiana
tiene su propia forma de llevar a cabo esta instrucción del Mesías. Y en la actualidad se toma un pan o un pedazo de tortilla de harina y una copa, y esta se bendice y se reparte. Sin embargo, si hacemos un buen estudio de la tradición judía y lo que narra en Lucas 22, del 14 al 20 y del 42 al 44, el Mesías por lo menos menciona 3 copas y dice en el versículo 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Vemos una copa. Y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, la segunda copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y en el versículo 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aquí está la tercera copa. Fueron 3 copas las que se mencionan en este texto, y una última que dice en el verso 18: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, es decir, hasta su venida. Y aquí está el cumplimiento de la cuarta copa. Ahora bien, analicemos lo que dice la profecía, donde menciona que y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La palabra para confirmar es en el Strong hebreo la número 1396, Gabar, y esta es una raíz primitiva que significa ser fuerte, por implicación prevalecer o actuar de manera insolente. La palabra para pacto es en el Strong hebreo la número 1285, que es verit, que significa pacto, porque se hace pasando en medio de 2 pedazos de carne, lo que implica un sacrificio. Bien, y si juntamos estas 2 palabras, tenemos, es decir, si aterrizamos estas 2 palabras en el texto, diría: y prevalecerá y actuará de manera insolente contra el pacto, lo que indica que ha estado prevaleciendo y actuando insolentemente en contra del pacto, y que seguirá vigente hasta la mitad de la última semana, la semana 70. Ahora bien, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 24, 25 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Como vimos anteriormente, la Eucaristía ha venido a usurpar el verdadero pacto del Mesías,
y no solamente en la Eucaristía, sino también en las diferentes formas de llevarse a cabo según aquellos que practiquen esta forma similar a la Eucaristía. Y esto lo han utilizado para engañar a muchos, como lo vimos, es decir, ha actuado de manera insolente, de manera ofensiva. Vemos una degradación del pacto estipulado por el Señor por un falso representante, en ese entonces el Papa. Y recuerdo hace algún tiempo, en los inicios de mi conversión, que una tía, pues preocupada por no faltar a la religión la cual nos habían inculcado nuestros padres, decía, me llevó a una señora con un cargo en el catolicismo y, y hablando al respecto me dijo, cuando el sacerdote se pone las vestiduras y sostiene la hostia, el sacerdote se convierte en Cristo mismo. Eso fue lo que me dijo. Y ya sabemos lo que sucede cuando tomamos la cena del Señor indignamente. Como dice Primera de Corintios 11 del 29 al 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Habrá alguno de nosotros que no podamos dejar alguna actividad o algún hábito pecaminoso? ¿O estamos todos conscientes de nuestra necesidad espiritual tanto como nuestros alimentos? Tenemos que generar conciencia de la importancia de este pacto, ya que ha sido minimizada su importancia y solemos tomarlo a la ligera. Y en la práctica, lo he visto muchas veces, inmediatamente que tomamos este pacto tipificado en el partimiento del pan o la cena, saliendo del lugar de reunión o del lugar de congregación, es muy común que no tomemos las medidas necesarias para consagrarnos y obedecer la voz del Espíritu, sino que cuando salimos de allí continuamos nuestro día y desafortunadamente muchos lo hacemos con la amistad de este mundo, buscando nuestros propios intereses y no los del Señor. Es decir, salgo yo de la congregación y después de tomar la cena y a los pocos minutos me pongo a ver una película mundana, me pongo a escuchar música mundana o algo que no va acorde a la voluntad del Señor. Y como lo veremos en el capítulo referente a la mal llamada marca de la bestia, lo que conlleva no obedecer al Espíritu de Dios. Entonces, en resumen, vemos cómo el papado en 1551 promulgó este decreto, el de la Eucaristía, y el partimiento del pan o la cena del Señor, degradándola, cumpliendo así la prevaricación del pacto que el enemigo utilizó para engañar a la gente, y así iniciaba la profecía de las 70 semanas. Ahora, en el próximo video veamos las siguientes fechas.